A ver, pensemos un momento. ¿Qué pasa cuando un país lo pierde casi todo de la noche a la mañana? Una guerra, su imperio, incluso su propia identidad. Pues en la España de finales del siglo XIX, un grupo de escritores respondió a esta crisis total no con armas, sino con palabras. Y al hacerlo, reinventaron la literatura para siempre. Esta es la historia de cómo una herida nacional dio a luz a la increíble generación del 98. El año clave, el punto de inflexión, es este, 1898. Después de una derrota que fue, humillante, en la guerra contra Estados Unidos, España pierde sus últimas joyas: Cuba, Puerto Rico, Filipinas. A este momento se le llamó el desastre del 98, y fue muchísimo más que una simple derrota militar, fue un auténtico trauma colectivo. Y claro, la pregunta que flotaba en el aire era esa, una pregunta que lo paralizaba todo. El país estaba hundido en una crisis económica y social brutal, pero sobre todo espiritual. La gloria del viejo imperio era ya un fantasma, y el futuro, pues el futuro era un folio en blanco que daba pánico mirar. Así que, en el recorrido que vamos a hacer, vamos a seguirles los pasos. Empezaremos por el shock que lo originó todo, nos meteremos en sus dos grandes obsesiones, veremos la revolución literaria que montaron, y al final nos preguntaremos qué nos queda hoy de todo aquello. Porque para entender de verdad a estos autores, lo primero es entender la herida de la que todos ellos nacieron. Es que la pérdida de las colonias fue la gota que colmó el vaso. De repente España se miró al espejo y lo que vio fue un país atrasado, mal gobernado, totalmente fuera de la onda de la modernidad europea. Este desastre obligó a los intelectuales a reaccionar. Había que pararse a pensar qué demonios había salido tan mal. Pero ojo, la reacción no fue solo política, ni mucho menos. Fue una reacción profundamente intelectual y, sobre todo, artística. Veréis, antes de que los escritores cogieran la pluma, ya había pensadores dándole vueltas al tema. Eran los regeneracionistas, que buscaban soluciones prácticas para regenerar el país. Los del 98 heredaron esa preocupación, pero en lugar de buscar respuestas en la economía o en la política, las buscaron en un sitio mucho más profundo, en el alma, en la literatura. Y es en medio de todo este lío donde aparece este grupo. No es que tuvieran un carnet o quedaran los jueves, pero compartían un mismo espíritu. Eran jóvenes, rebeldes, y lo que de verdad les unía era haber nacido de la misma herida y sentir la misma urgencia por entender qué había pasado. Y toda esa urgencia se canalizó básicamente en dos grandes obsesiones que marcan toda su obra. Por un lado, una mirada hacia afuera, hacia la decadencia de España, y por otro, una mirada hacia adentro, hacia la angustia del ser humano. Venga, vamos a meternos con la primera de ellas. Si la España imperial, la de las grandes gestas, había muerto, ¿qué quedaba? ¿Dónde estaba la verdadera España? Pues su respuesta la encontraron aquí, en Castilla. Lejos del politiqueo corrupto de la capital, lejos de la industria, vieron en este paisaje castellano, que es duro, sobrio, casi eterno, la verdadera esencia de lo español. Fijaos en lo que dice Unamuno, que era como el faro del grupo. No describe un paisaje, describe el carácter de un pueblo. Para ellos, Castilla era la España real, la de la gente anónima que sobrevive a los políticos y a los desastres, la intrahistoria, como la llamaba Unamuno. Pero claro, el problema no era solo España. Toda esa crisis del país funcionó como un espejo para sus propias crisis personales, sus dudas filosóficas. Mirad, esta frase, que en realidad es del poeta modernista Rubén Darío, resume perfectamente el sentir de la época. Un sentir que los del 98 llevaron al extremo. La idea de ser consciente, de saber que existes y que un día vas a morir, eso se convirtió para ellos en una fuente de angustia tremenda. Y esta es la gran pregunta, la que resuena una y otra vez en sus libros. Se enfrentaron de cara a los grandes temas, sin anestesia, el paso del tiempo, la soledad, la existencia de Dios, esa lucha constante entre la cabeza, que les decía que no hay nada, y el corazón, que necesitaba creer desesperadamente. Y claro, para hablar de todas estas rayadas tan profundas, las novelas de antes, las de aventuras y tramas enrevesadas, ya no servían. Había que romper la baraja. Necesitaban un lenguaje nuevo. Y lo más fascinante es que cada uno lo hizo a su manera. No había un manual, fue una búsqueda totalmente personal. Unamuno, Baroja y Azorín, ellos tres, son los grandes pilares de esta revolución de la novela. Unamuno fue el más radical, sin duda. Se inventó la nivola. En su novela Niebla, por ejemplo, lo de menos es lo que pasa. Lo importante es lo que se piensa, lo que se discute. Hasta tal punto que el protagonista acaba discutiendo con el propio Unamuno, que aparece como un personaje más para que no lo mate al final del libro. Una auténtica genialidad.
Así se definía a sí mismo Pío Baroja, y la verdad es la descripción perfecta de sus personajes. Sus novelas, como la mítica El árbol de la ciencia, son el puro reflejo de su pesimismo. Son novelas ágiles, directas, protagonizadas por gente que no encaja, que lucha contra una sociedad hostil que al final, casi siempre, les acaba aplastando. Y luego está Azorín, que era otra cosa completamente distinta. Azorín era el maestro del detalle, de lo pequeño. En sus libros, como La voluntad, la trama es casi una excusa. Lo que de verdad importa es la sensación, la descripción milimétrica de un objeto para capturar el paso lento del tiempo y la melancolía. Frases cortas, precisas, como pinceladas de un pintor. Bueno, y después de todo este viaje por la crisis y la creación, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el pozo que nos deja esta gente? Pues si tuviéramos que resumirlo mucho, diríamos que la generación del 98 fue la conciencia crítica de un país que se caía a trozos. Consiguieron transformar el dolor de todos en una reflexión universal sobre qué significa estar vivo. Y de paso, modernizaron la literatura española para siempre. Y esto nos deja con la gran pregunta. Muchas veces se les acusa de pesimistas, de regodearse en lo malo. Pero, ¿y si no era pesimismo? ¿Y si su verdadero legado fue atreverse a mirar las heridas de frente? Tanto las del país como las del alma, con una honestidad brutal. Una honestidad que quizá era lo único que podía salvar algo. Ahí queda la pregunta. A ver, ¿qué pasa cuando una nación entera entra en una crisis de identidad? Pues que el arte responde, y a principios del siglo XX en España lo hizo de dos maneras que no podían ser más opuestas. Por un lado, la razón, el orden intelectual. Y por el otro, la revolución y el caos más creativo. Hoy vamos a desentrañar la historia de esa encrucijada. Para entender todo este lío, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Primero, vamos a tocar la herida que lo empezó todo. Después exploraremos esa respuesta tan cerebral del novecentismo y justo después, la explosión radical de las vanguardias. Nos meteremos de lleno en sus ismos para acabar con una pregunta que un siglo más tarde sigue muy pero que muy viva. Todo, absolutamente todo, empieza con una herida. Para entender estos movimientos, primero hay que comprender el trauma nacional que los provocó, el famoso desastre del 98. El siglo XX arranca para España con un golpe durísimo. En 1898 pierde sus últimas colonias importantes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y ojo, que no es solo una derrota militar, es un mazazo a la identidad de lo que fue un imperio. A esto encima hay que sumarle conflictos sangrientos y carísimos, como la guerra en Marruecos, que solo servían para ahondar más en esa sensación de decadencia total. Y es que la crisis era total, ¿eh? No se trataba solo de orgullo nacional herido, ¡qué va! Había una recesión económica brutal, una desigualdad social que partía al país en dos y un sistema político que era un desastre de corrupción e inestabilidad. El resultado, una nación al borde del precipicio, con revueltas obreras constantes que se sofocaban a base de violencia. España, buscaba a la desesperada una nueva identidad. Y claro, ante este caos surge la primera gran respuesta cultural, el novecentismo, o como también se le conoce, la generación del 14. Su propuesta no era gritar, para nada, era pensar, era poner orden y razón frente al desastre. Para pillar bien a los novecentistas es fundamental ver en qué se oponían a la generación de antes, la del 98. Mientras los del 98 se hundían en la subjetividad, en el dolor por España, estos nuevos intelectuales proponían un análisis frío, racional. Su mirada no estaba puesta en el pasado español, sino en el futuro de Europa. Buscaban un arte puro, un placer estético, muy lejos del tormento. El gran cerebro de este movimiento fue el filósofo José Ortega y Gasset, y su concepto clave fue la deshumanización del arte. ¿Qué quería decir con esto? Pues básicamente un arte limpio de pasiones humanas, de sentimentalismos. No era un arte para las masas, para nada. Era un arte para una minoría selecta, capaz de disfrutarlo de forma intelectual. En un país hundido en el caos, ellos proponían un arte que se elevara por encima de todo. Y esta frase del poeta Juan Ramón Jiménez lo clava, es que lo resume a la perfección. A la minoría siempre. Es toda una declaración de intenciones. Un arte que no quería mancharse con el barro de la realidad, sino construir su propia torre de marfil en medio de todo aquel desorden. Pero, claro, si el novecentismo fue una retirada hacia el orden, la otra gran respuesta fue un asalto frontal. Pasamos ahora a las vanguardias, que fueron la rebelión contra, literalmente, todo lo que estaba establecido. Las vanguardias, los famosos ismos, querían dinamitarlo todo. Eran un ataque directo al racionalismo, a la lógica, a la moral de la burguesía. Su objetivo era la originalidad a cualquier precio, a través de la experimentación constante.
Eran movimientos provocadores, juguetones, muy influenciados por las ideas que estaban revolucionando el mundo. Por un lado, el psicoanálisis de Freud, que les enseñó a explorar el subconsciente, y por otro, el marxismo, que les dio un lenguaje para criticar el sistema. Y esta rebelión no tuvo una sola cara, que va, tuvo muchísimas. Fue una auténtica explosión de ismos que inundó Europa y que aterrizó en España con una fuerza y una creatividad que no se habían visto nunca. Primero, el dadaísmo. Este movimiento nació del horror de la Primera Guerra Mundial y su objetivo era básicamente aniquilar el concepto de arte tradicional. Abrazaba lo absurdo, lo infantil, lo ilógico. Tenía un espíritu totalmente lúdico, anárquico, y proclamaba que cualquier cosa, incluso un urinario, podía ser una obra de arte. Luego llegó el surrealismo. Este bebía directamente de Freud. Su gran aventura era explorar el inconsciente. Querían liberar la mente del control de la razón para poder acceder al mundo de los sueños, de los deseos más ocultos. Cosas como la escritura automática o pintar sin un plan previo. Todo valía para dejar que la psique hablara por sí misma. Y ojo que en España también tuvimos nuestro propio ismo, el ultraísmo. Buscaba ser como una especie de síntesis de todas las demás vanguardias, pero con un toque propio. Se obsesionó con la metáfora sorprendente, con eliminar cualquier adorno inútil y con celebrar la modernidad, los aviones, los rascacielos, el cine. Era la nueva poesía para un mundo que estaba cambiando a toda velocidad. Y si hubo una persona que encarnó todo este torbellino de ideas en España, ese fue, sin duda, Ramón Gómez de la Serna. Más que un escritor, fue un auténtico agitador cultural. Fue el que abrió de una patada las puertas de la literatura española para que entrara todo este aire fresco y revolucionario. Su creación más famosa fueron las greguerías, unos textos cortísimos que él definía como metáfora más humor. En una sola línea como esta encontramos ingenio, poesía y una forma de ver las cosas totalmente nueva e inesperada. Esto era la nueva manera de mirar el mundo. Y así llegamos al legado. De una misma crisis nacional, de un mismo momento histórico, surgieron dos caminos para el arte que no podían ser más distintos. Dos maneras de entender cuál era el papel del arte en un mundo que se caía a pedazos. Y aquí está la clave de todo el asunto. Por un lado, una élite intelectual que se refugia, que busca un arte puro y ordenado, lejos del ruido y la furia. Y por el otro, una guerrilla artística que utiliza el caos y la provocación como armas para destruir una realidad que les parecía insoportable. Ambos, a su manera, estaban dando forma al arte moderno. Lo que nos deja una pregunta final que es tan relevante hoy como lo era hace un siglo. En momentos de crisis profunda, ya sea social, política o existencial, ¿cuál es la función del arte? ¿Debe ser un refugio, un lugar de orden y belleza? ¿O debe ser la herramienta que lo haga estallar todo por los aires? La respuesta quizá sigue estando en el aire.